Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El 7 de junio de 2020, no de 1230, no de 1418, de 2020, un grupo de personas en Guatemala fueron a casa de un supuesto experto en medicinas naturales, que sabemos que no existen, y guía espiritual maya. Lo acusaron de brujería, lo golpearon durante 10 horas y en un video que alguien me hizo llegar y que por supuesto no compartí porque es absolutamente escalofriante, le prendieron fuego con gasolina después de una paliza de 10 horas. Y en el video se ve al hombre con dolores absolutamente inimaginables e indescriptibles. El cuerpo humano para lo que menos está preparado es para el ataque del fuego, corriendo, envuelto en llamas, sabiendo que se le iba la vida. Algo que no debería sufrir, por supuesto, nadie y que nadie tendría que jamás haber visto. Y lo extraño es que lo estaban grabando sus propios ejecutores, las personas que lo lincharon, lo estaban grabando con sus teléfonos inteligentes. Sabían que la tecnología les permitía filmar eso que de otra forma no podrían filmar. Sabían que tenían una herramienta que solo existe en el mundo de la tecnología y al mismo tiempo estaban quemando a un hombre por brujo. En este canal ya hemos hablado de la brujería en nuestros días, que es absolutamente increíble. Sin embargo, también en estos días se ha hablado de cierta conspiración extraña que reúne a la tecnología 5G, que es una tecnología de comunicación móvil, con las vacunas, algunos seres fantásticos como los nanobots y el polvo inteligente que aún no existen, todo alrededor de un personaje al que se le genera un especial odio, y vemos que no hay ninguna diferencia entre las creencias de quienes lincharon al señor Chokche, que así se llamaba la víctima del linchamiento, y los teóricos de la conspiración que ha difundido de una manera muy destacada Miguel Bosé, ideas delirantes sin ninguna base que las demuestre, sin ninguna prueba, que requieren creer cosas que son materialmente imposibles, como el control mental por medio de pócimas y encantamientos, o mediante rayos malignos que claramente no se entienden. La ensalada mental que tiene el decadente cantante incluye afirmaciones falsas, fantasías, pero todo construido alrededor de algunas cosas que existen. Y además está defendiendo al pueblo. Siempre que se menciona al pueblo como tal y alguien se pone al frente, yo hablo en nombre del pueblo, más vale temer que hay demagogia allí, ya sea que provenga de salvamundos políticos, de vendedores de supersticiones o de cantantes en desgracia. Y siempre que se encuentra un enemigo al que se le atribuyen todos los males, por ejemplo, los judíos, los estadounidenses o Bill Gates, hay que temer la demagogia, porque no todos los males del mundo están provocados por una sola persona, por un solo ente. Vivimos en un mundo complejo, lo hemos dicho aquí muchas veces, y quien hipersimplifica está tratando de hacer demagogia en el sentido de mover a la gente emocionalmente y no con base en el conocimiento, ni en los hechos, los datos y la realidad. Por ejemplo, en la conspiración que se nos presenta ahora, las vacunas existen, por supuesto, pero ni nos matan, ni nos controlan mentalmente, ni provocan autismo. Miles de millones de niños han sido vacunados, hemos sido vacunados desde que Jenner desarrolló la vacuna contra la viruela y después desde que Pasteur creó la salvadora vacuna contra la rabia. Y no, esos niños no se han vuelto autistas, no nos hemos vuelto todos autistas, y en general los niños que son vacunados viven más y mejor que sus ancestros. Los nanobots y el polvo inteligente no existen, son tecnologías que se han propuesto, pero que además son tecnologías que es incapaz que hagan aquello que ya se les está atribuyendo como si existían. Se trata de constructos de la ciencia ficción, de la fantasía, que son buena literatura, que son buen material para una novela, pero que no tienen nada que ver con la ciencia, del mismo modo que uno puede hacer novelas de fantasmas, novelas de vampiros. Yo mismo he escrito historias de vampiros, pero sin pretender que sea realidad. Los chips a los que les temen los conspiranoicos tampoco existen. No hay chips ni siquiera para controlar ovejas. Tenemos que utilizar todavía perros pastores porque no podemos controlar a las ovejas con chips. Y una cosa que ciertamente existe, que se está poniendo en acción y que va a ser enormemente útil, es la tecnología 5G. Yo estoy seguro que si a cualquiera de las personas que están hoy difundiendo esta superstición se le pregunta qué quiere decir 5G, cómo es 5G, qué es 5G, ninguno de ellos podría explicar qué es, ni por qué o cómo, según sus delirios, es capaz de las maravillas que le atribuyen de activar vacunas, chips, polvo inteligente, nanobots, todo a través del control mental de mentes que realmente no creo que nadie le interesara siquiera controlar. Pero hoy quiero empezar por el principio, y el principio de la conspiranoia alrededor de la 5G es ¿qué rayos es la 5G?
Había una vez, queridos chiquillos, una época en la que no existía la telefonía móvil. Fue desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang hasta 1979. En aquel entonces no se llamaba a una persona por teléfono, sino que se llamaba a un lugar, al lugar donde estaba conectado un teléfono fijo que a través de cables iba a una central donde había un montón de relevadores. Y esos relevadores iban dirigiendo la señal, uno marcaba 5 y el relevador de nuestro teléfono marcaba hacia todos los relevadores que tuvieran 5, luego marcábamos 8 y de todos esos relevadores solo iba a los que tenían el 8 y así sucesivamente hasta que a través de 7, 8, 9 relevadores, dependiendo del número de cifras que usaran los teléfonos fijos en aquel entonces, llegaba uno a conectarse físicamente a través de relevadores por una señal analógica eléctrica con el teléfono al que estaba llamando. También para muchos es raro pensar que, bueno, sí se podían enviar otros materiales por teléfono, pero se utilizaban complejos y costosísimos sistemas. Para enviar textos se utilizaba un telex o para enviar fotografías un equipo de telefoto que solo tenían los grandes diarios y las grandes agencias noticiosas. Costaban un dineral y eran más lentos que una película de Ingmar Bergman. En 1979 apareció la primera generación de la telefonía móvil, que eran teléfonos móviles que para que fueran móviles tenían que tener por lo menos cierta musculatura porque eran enormemente pesados, de cariño se les conocía como los ladrillos. Esos enormes teléfonos que transmitían una señal analógica usaban una tecnología que con muy poca originalidad se llamó 1G, que quiere decir 1 por primera y G por generación. Era la primera generación de la telefonía móvil. Como verán, no se mataron mucho buscándole nombre. Esta tecnología procedía en parte de la microminiaturización, producto de la carrera espacial, de las tecnologías de salto de frecuencias desarrolladas por Hedy Lamarr en la Segunda Guerra Mundial. Hedy Lamarr, que también es conocida como actriz de cine, actriz de Hollywood, y muchos otros avances tecnológicos de distintos lugares, de distintas formas, con distintas patentes, con distintos autores, con distintas empresas que permitieron llegar a aquel primer teléfono móvil. Aquí vemos a su inventor, al inventor del teléfono móvil, Martin Cooper, de Motorola, con su creación. Esta primera generación permitía hacer llamadas telefónicas, pero no desde un lugar, sino desde donde quiera que estuviera uno, gracias a una serie de celdillas. Por eso en algunos lugares se llaman teléfonos celulares, porque el espacio de cobertura se divide en células y uno no necesita potencia para llamar hasta donde está el otro teléfono, sino solo a la torre de telefonía móvil más cercana. Y la señal va saltando de torre de telefonía móvil en torre de telefonía móvil hasta llegar a la persona que nos interesa, a veces subiendo y bajando por satélite a través de microondas. Pero no se podía hacer nada más que llamadas telefónicas. Eran realmente teléfonos que podían transmitir 2 kilobits por segundo, es decir, 2000 bits por segundo. Un bit es una letra de información binaria, sea 1 o 0, de modo que su capacidad de transmisión era bastante limitada. La 1G dominó el panorama hasta 1984, cuando desapareció porque en 1980 había aparecido la maravillosa y avanzadísima segunda generación de telefonía, la primera digital, que después de mucho pensarlo decidieron llamarla 2G. La tecnología de la 2G desplazó a la primera y se convirtió en el estándar hasta 1990. Transmitía 14.400 kilobits por segundo y con el tiempo logró transmitir 64 kilobits, lo que permitió hacer cosas como los asombrosos, absolutamente novedosos por entonces, mensajes SMS de texto, y luego ya en la locura los MMS, que incluían imágenes sencillísimas, pero eran imágenes. En 1994 estos teléfonos empezaron a ofrecer la posibilidad de jugar juegos en blanco y negro, a muy baja resolución, pero eran juegos. De 1990 a 2002 se hizo presente la tercera generación de telefonía móvil, a la que llamaron asombrosamente 3G. Esta nueva tecnología permitía por primera vez navegar la web, enviar y recibir correos electrónicos, descargar vídeos, compartir fotos y recibir streaming, entre otras maravillas que antes estaban reservadas únicamente a los ordenadores. Esto era posible gracias a que la tercera generación pasó de los 64 kilobits por segundo a unos impresionantes 2 megabits por segundo, 2 millones de bits por segundo, que era 1000 veces más rápido que la primera generación, la tremenda 1G. Y esto nos llevó a la tecnología que tenemos hoy, la tecnología de cuarta generación, sí, la 4G, en teléfonos que ya casi no son teléfonos, pues los usamos para muchísimas cosas y casi nunca para hablar por teléfono. Es una tecnología que ha dominado el mercado desde el año 2000 hasta hoy y cuya capacidad de transmisión saltó hasta 1 gigabit por segundo, es decir, 1000 millones de bits por segundo, suficiente para tener vídeo de alta calidad, videollamadas con poca latencia. La latencia es ese tiempo que pasa entre que uno dice hola mamá
y mamá te ve y te oye decirlo al otro lado del WhatsApp o del Skype o del Zoom. Ese desfase de tiempo que a veces hace que alguien con otro teléfono cerca de nosotros vea el gol un segundo antes que tú. De hecho, muchos de ustedes están viendo este video gracias a la tecnología 4G porque lo están viendo en sus teléfonos y no en sus ordenadores. Bien, pues desde 2010 se está desarrollando una quinta generación de la telefonía móvil, que insisto, tiene de telefonía ya prácticamente solo el nombre, llamada, siguiendo con la poca originalidad que ha caracterizado a la industria, 5G por ser la quinta generación. ¿Para qué es la 5G? Pues para transmitir más datos más rápido, hasta 35,46 gigabits por segundo, 35 veces más rápido que la tecnología que tiene nuestro teléfono hoy, la 4G, con menos latencia, permitiendo controlar más cosas desde el teléfono móvil, como digamos una arrocera eléctrica, la seguridad del auto, o incluso hacer operaciones a distancia donde un cirujano pueda mover un aparato remoto y hacer una operación al otro lado del mundo. Y la idea es conseguirlo todo a menor costo, con menos gasto de energía, con más duración de batería de la que tenemos con la tecnología 4G. Quien se queja hoy de la cobertura de su teléfono no tiene idea de los desfiguros que había que hacer a veces para tener cobertura con la 1G y la 2G. Y ya, eso es. Otra tecnología de una larga lista que comenzó hace 40 años y que nos ha permitido revolucionar toda la comunicación humana. Y aunque hoy para mucha gente es muy difícil imaginar un mundo sin telefonía móvil, lo que es cierto es que también para muchos la telefonía móvil sigue siendo un enorme misterio. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los rayos mágicos que transmiten lo que yo estoy diciendo a quien me está oyendo? Mi video, mis fotos, lo que pueda uno querer estar viendo en un momento dado. ¿Cuáles son esas ondas que transmiten la información de los teléfonos móviles? 1G, 2G, 3G, 4G y 5G. Radio. Son ondas de radio. ¿Y cómo es que esas ondas de radio transmiten virus, nos esclavizan, pueden introducir un chip en el cerebro y son la mayor conspiración de la historia? No pueden. Materialmente no pueden. Es como decir, tu tostadora va a echar a volar en cualquier momento. No pueden. No pueden las tostadoras volar. Y una onda de radio que conocemos cómo funcionan no puede hacer ninguna de esas cosas. La tecnología y los estándares de la 5G no los inventó Bill Gates, ni mucho menos. La tecnología y los estándares son resultado de acuerdos entre países, entre empresas y entre grupos de científicos que desarrolla la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que está formada por 193 países y 900 empresas de telecomunicaciones que lo que les interesa es vendernos teléfonos y servicio telefónico. Y es una tecnología que usa ondas de radio y microondas. Las ondas de radio y los microondas pertenecen a una cosa que se llama el espectro electromagnético, es decir, todas las frecuencias de la radiación que pueden existir en nuestro universo. No hay otras. El espectro electromagnético va desde ondas que son muy largas, muy grandes, del tamaño de un edificio altísimo y que tienen muy poca frecuencia, hasta ondas que son muy pequeñitas a una gran frecuencia, es decir, que ocurren muchas veces por segundo. A mayor longitud y menor frecuencia de una onda, más energía contiene, más energía cuántica contiene. Una onda de gran longitud y de poca frecuencia no nos provoca ningún daño porque no transmite suficiente energía. Y todas esas son las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojas, las ondas largas, etc. En todo el espectro electromagnético nosotros solo podemos percibir directamente una pequeñísima fracción, que es lo que llamamos la luz visible. La luz visible es la que nos da toda la información visual que tenemos y luego para ver o para detectar otras formas de radiación necesitamos utilizar aparatos. Pero la luz visible marca la frontera entre dos tipos de ondas muy diferentes, las que son menos energéticas, las que son de mayor longitud y menor frecuencia que la luz visible, y las que son más energéticas, que tienen menor longitud de onda y mayor frecuencia, que tienen un peligro para nosotros porque les llaman radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que le pueden arrancar un electrón a un átomo, y si eso pasa en nuestro ADN en un lugar inadecuado y varias veces, pueden provocar un cáncer. Las ondas que están por encima de la luz visible son los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos cósmicos o rayos gamma. Ya nosotros sabemos que los rayos ultravioleta representan un peligro de cáncer, sobre todo de cáncer de la piel, y utilizamos pantalla solar. De allí hacia mayor frecuencia y menor longitud de onda va aumentando el peligro de que nos causen daños, sobre todo de tipo canceroso, las ondas del espectro electromagnético.
Por eso cuando nos hacemos una radiografía a veces nos ponen blindaje en los puntos que no queremos que los rayos X toquen, que nos dicen que no debemos hacernos más de determinado número de radiografías al año y que los técnicos no están con nosotros para no verse expuestos a los rayos X porque son muy energéticos y son peligrosos. Debajo de la luz visible, con menor frecuencia y mayor longitud de onda, están las ondas de radio y las ondas de microondas que utilizan la televisión, la radio y los hornos de microondas. ¡Qué barbaridad! Ya ven, las microondas pueden hacernos daño porque calientan la comida. Bueno, no. Las microondas únicamente calientan la comida porque mueven las moléculas y hacen que al moverse las moléculas se carguen de energía y esa energía es calor. Pero el Wi-Fi, el Bluetooth, el radar y otras muchas aplicaciones utilizan las microondas que solo podrían calentarnos si nos sometemos a una gran cantidad de ellos. La doctora en física y psicología sensorial Eleanor Adair hizo los experimentos necesarios para demostrar la seguridad de las microondas y esto incluyó autoexperimentos donde ella se sometió a exposiciones de microondas que nadie sufriría normalmente en ningún caso y demostró que las microondas no tenían efectos nocivos para el ser humano. Y bueno, las ondas de radio las hemos estado utilizando sin que jamás lleguen a hacernos ningún daño. Todas las tecnologías de la telefonía móvil, de la 1G a la 5G, utilizan frecuencias que ya hemos usado muchas veces a lo largo de los últimos siglos. Esto lo único que permite, lo único que nos garantiza es que podemos comunicarnos más rápido, enviar y transmitir más datos, nada más. Y lo otro, todos los elementos de la conspiración son elementos supersticiosos. No hay ninguna prueba de nada de ellos. Y nosotros tenemos que funcionar con pruebas y no con creencias. Cuando la gente dice, esta persona está causando daño a otra por medio de la brujería, ¿la debemos quemar o debemos analizar si existe realmente la brujería? Para condenar una tecnología como la tecnología 5G, que utiliza además bandas que ya hemos, como digo, ya hemos utilizado en muchísimas otras ocasiones y que no tiene nada de especial, más que la forma en que comprime y maneja esos datos para poderlos transmitir más y más rápido, deberíamos tener alguna prueba. ¿Cuáles son las pruebas del daño del 5G? Que alguien dijo que hacían daño, un sitio las prohibió y hay lugares donde se prohíben multitud de cosas con base en el pánico de la gente, pero no en el conocimiento científico. No podemos, no debemos actuar como las personas que lincharon a este pobre hombre, como los que persiguen brujos, como aquellas personas de las que ya hablamos que en Nigeria persiguen niños brujos y convencen a la gente de que ellos son los que causan los daños. Hay autismo, el autismo lo provocan las vacunas, ¿lo puedes probar? No, nunca se ha podido probar, se argumenta, se dicen cosas como se dicen las cosas que emocionan y entusiasman a la gente. Muchos dicen, y a lo largo de los años yo los he oído, que me dicen, pero ¿qué daño tiene creer en todas estas cosas? El daño, por supuesto, es el daño que se puede hacer la propia persona porque al entrar en la dinámica de las creencias supersticiosas puede creer prácticamente cualquier tontería. Pero además se daña a la sociedad, pero además se puede dañar muchísimo a algunas personas. La crisis del sarampión en 2019 fue hija de los antivacunas. Para enfrentar el SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca la COVID-19, lo que necesitamos es una vacuna. Hemos visto cómo es un mundo sin una vacuna que necesitaba el ser humano urgentemente y hemos estado desesperados porque los científicos no pueden hacer vacunas como quien hace empanadas y tarda mucho tiempo el desarrollo de una vacuna. Necesitamos esa vacuna, pero ¿qué vamos a hacer? Enfrentar ahora a los antivacunas que nos dicen que no hay que vacunarse contra el SARS-CoV-2, esa gente que ya ha matado a cientos o miles de niños de difteria, de paperas, de sarampión, de poliomielitis y de otras muchísimas afecciones que hoy podemos detener con las vacunas, que hemos detenido con las vacunas. Cuando tenemos todas las pruebas necesarias de que la intervención médica más eficaz de toda la historia humana, de todos los descubrimientos que el ser humano ha hecho en toda su historia, han sido las vacunas. Las que más vidas salvan, las que más sufrimiento evitan, las que más muertes impiden, las que más vidas permiten que florezcan. Para probar que esas vacunas no hacen lo que vemos que hacen, que es impedir ciertas enfermedades y ayudar a que los seres humanos vivan más tiempo y con mejor calidad de vida, necesitaríamos pruebas tan contundentes como las que hay que presentarle a un jurado para condenar a un acusado. Pero quien vende supersticiones, quien vende conspiranoia, quien vende miedo, no pretende dar pruebas, sino dar argumentos, provocar el miedo.
utilizar a medias la realidad, afirmar, alguien hace poco me afirmó y realmente me indignó, dijo, Bill Gates ha dicho que con 1,000 millones en la alianza de las vacunas ha conseguido un rendimiento de 200,000 millones, él se ha hecho rico. Y no, lo que él ha dicho es que el dinero que se metió a las vacunas ha dado un beneficio en vidas a los niños que se podría tasar en 200,000 millones de dólares, pero esto no quiere decir que él se los haya metido al bolsillo. Interpretarlo así requiere una enorme malevolencia, un enorme deseo de manipular y engañar a la gente. La viruela fue derrotada, la poliomielitis está prácticamente erradicada, el sarampión y las paperas ya casi no existían y los han reinventado los antivacunas. El control mental que temen tantos no ha ocurrido nunca, y ahí tenemos el caso. Si hubiera que controlar la mente de alguien, pues hombre, la primera que se tendría que controlar es la de aquellos que están descubriendo el terrible pastel. Y no son controlables. No se controla a ninguno de los conspiranoicos que cuentan las historias más delirantes sin ninguna base y sin ninguna prueba. Y por supuesto quienes están reduciendo la población mundial, porque de alguna manera no sé de dónde sale la lógica de que los que controlan el mundo, como si todos estuvieran de acuerdo, quieren reducir la población mundial. Pues hombre, van muy mal, porque teniendo todos los elementos en sus manos, según nos cuentan los vendedores de conspiraciones, teniendo todo el poder, toda la tecnología, todo el dinero, toda la política, pues la población humana sigue creciendo y calculamos que para el año 2050 se estabilizará en alrededor de 10, 11 mil millones de seres humanos, que es para lo que tendríamos que estarnos preparando, cómo alimentar, cómo dar salud, cómo dar educación, cómo dar una vida digna a 10 mil millones de seres humanos, en vez de estarnos preocupando porque un cantante en decadencia dice que Bill Gates quiere controlar su mente, cosa que no atino a imaginarme para qué podría querer Bill Gates controlar a tamaño personal. La superstición siempre va a existir, los miedos irracionales siempre van a existir, pero tenemos que combatirlos. Y si usted me está oyendo y está convencido de que yo soy parte de la maldita conspiración y me mueven los Illuminati, los reptilianos y la conspiración judeo-masónico-comunista, pues mire, usted está perdido y no quiero hablar con usted. Con usted no hay forma de hablar porque no hay nada, no hay ninguna prueba que usted aceptaría jamás para renunciar a sus creencias porque ha convertido sus creencias en la razón de ser de su vida. Pero si usted no está convencido y le interesan los datos, aquí he presentado algunos, hay muchos más en el mundo de la divulgación científica, acceda a esos datos y luego lléveselos a otras personas que no estén muy seguras si todo eso que dice el gran científico, Premio Nobel de Física, Medicina y Fisiología, Miguel Bosé, es verdad, o si simple y sencillamente es un delirio más de una persona con problemas de conducta que cree que ha descubierto la verdad del mundo y nos va a llevar a defendernos de enemigos más bien imaginarios, más bien producto de una paranoia digna de mejor causa. ¿No cree usted?